les voy a dar el tema de cognición y fractura de cadera. Yo soy el doctor Octavio Duarte, yo soy médico subespecialista en geriatría, también tengo alta especialidad en geriatría neurológica. Laboro en el Hospital General de Zona 83 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Entonces, para esta charla no tengo ningún conflicto de interés para la realización de la misma. Este es el orden del día que vamos a tener el día de hoy. Permítame tantito. Y para empezar, existe una clara relación entre deterioro cognitivo y fractura de cadera. De todos los pacientes que nosotros vamos a llegar a ver, hasta el 100%, el 41% de ellos van a tener deterioro cognitivo leve y hasta el 26.2% de los pacientes se va a considerar que tienen un estadio de una demencia como tal. De tal forma que los pacientes mayores hasta los centenarios, esta prevalencia puede llegar a aumentar hasta el 40% aproximadamente. Entonces, nosotros en nuestro registro multicéntrico de fractura de cadera vamos a encontrar que 1 de cada 10 pacientes que vamos a llegar a tener en los servicios de urgencias van a tener un diagnóstico previo de una demencia y 1 de cada 3 pacientes van a tener un tamizaje cognitivo anormal al momento del ingreso, de tal forma que es posible que si nosotros realizamos los protocolos cognitivos completos en estos pacientes, probablemente esta primera cifra tiende a aumentar. Entonces, cuando hablamos del término de deterioro cognitivo, realmente hablamos de un término muy genérico que no solamente habla de una patología, sino habla de diversas patologías, que va desde enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitivo vascular, atrofia de múltiples sistemas, entre otros. Pero por otra parte, vamos a reconocer que también existen diversas etapas cognitivas. Por ejemplo, en el caso de enfermedad de Alzheimer se reconoce que es un continuum donde hay un estadio preclínico, un deterioro cognitivo leve y un estadio demencial como tal. Entonces, por mucho, la demencia por enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente que vamos a encontrar en nuestro medio, cerca de un 40, un 60% de los casos, y la que le sigue vendría siendo la etiología vascular. Entonces, cuando yo me refiero al término de demencia, me voy a referir a demencia por todas las causas. Hay que tomar en cuenta, o quisiera recalcar, que cada patología cognitiva tiene manifestaciones clínicas diferentes, evolución totalmente diferente y también tienen criterios diagnósticos diferentes, así como el mismo pronóstico. Por lo tanto, cuando utilizamos algunos estudios epidemiológicos, pues muchas de las veces la información que vamos a tener va a tender a ser muy heterogénea debido a que no solamente hablamos de una patología cognitiva como tal. Entonces, cuando realizamos la pregunta en cuanto a la relación Madre, entre a mí me cuál es el mama la tipo de venganza. patología Me cognitiva que mama la vamos a encontrar venganza. en Sus los pacientes con películas hacen fractura de eso, cadera, ¿pudieran silenciar los micrófonos, por favor? Gracias. Entonces, cuando nos realizamos la pregunta en cuál es la patología cognitiva más frecuente que vamos a encontrar en los pacientes de fractura de cadera, Uchiyama realizó un estudio epidemiológico en pacientes en Japón tras la fractura de cadera, 105 casos, en los cuales tuvieron una valoración cognitiva a los pacientes por medio de un equipo multidisciplinario con geriatría, psiquiatría, neurología clínica, neuropsicología, y ellos llegaron a un diagnóstico promedio de consenso, utilizando también neuroimagen como tal, y concluían que hasta el 59% de los casos tenían una demencia de etiología vascular y hasta el 36% de ellos tendrían a tener una demencia por enfermedad de Alzheimer como tal. Hay otro estudio epidemiológico, por ejemplo, de Matsuto, en el cual valoraban a pacientes con demencia de inicio temprano y en este caso realizaron ese estudio de corte retrospectivo para ver si los pacientes experimentaron más riesgo de fractura de cadera a comparación de los pacientes que eran cognitivamente sanos de la misma edad. Y con una muestra muy significativa en Japón de casi 13.614 casos en edades entre 50 y 65 años, encontraron que la demencia más frecuente que se encontraba relacionada era la demencia por enfermedad de Alzheimer, casi con el 50% de los casos, seguida de la demencia de etiología vascular. Y lo que llamaba la atención es que encontraron una relación directa en que los pacientes que tenían demencia de inicio temprano tenían hasta 8.7 veces más riesgo de desarrollar una fractura de cadera en lo largo del tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de demencia, así como fractura de cadera, realmente para algunos autores, como por ejemplo Formiga, considera que son amistades peligrosas, debido a los grandes desenlaces negativos que podemos encontrar en esta misma población. Y por otra parte, pues tienen ciertas características comunes. Ya sabemos que son síndromes geriátricos. En ambos casos se relacionan directamente con un abatimiento funcional, que algunos son de forma aguda y otros de forma crónica, y que tienen ciertas características que podrían ser prevenibles, como en el caso de los pacientes con demencia como tal. Entonces, sabemos hoy en día que un paciente que tiene una patología cognitiva tiene mucho más riesgo de llegar a presentar una caída y la otra, que este paciente tiene mucho más riesgo de llegar a tener una fractura de cadera,
Pero por otro lado, los pacientes que tienen fractura de cadera tienen mucho más riesgo de desarrollar una patología cognitiva con el paso del tiempo, ya sea porque eran cognitivamente sanos o que tal vez tenían un deterioro cognitivo leve que fue progresando hasta una demencia como tal. Entonces, la caída es la segunda causa no intencionada de muerte en todo el mundo. Vamos a encontrar que el riesgo de caída en mayores de 65 años en población general tiende a ser el 30% de todos los casos, pero cuando hablamos en pacientes relacionados a demencia, vamos a encontrar que esta va a aumentar dentro de un 60 a un 80% de los mismos casos. Entonces, los pacientes con demencia tienen mucho más riesgo de llegar a presentar una caída y por otro lado, la caída en una persona con demencia puede llegar a tener un gran impacto. Tienen mayor relación con miedo a caer, mayor grado de dependencia, es una causa directa de institucionalización y también con mortalidad como tal. Entonces, tenemos varios estudios epidemiológicos donde comparamos a pacientes cognitivamente sanos como controles en relación a los pacientes que tienen una patología cognitiva y prácticamente en todos ellos tenemos una relación directa con mayor riesgo de que los pacientes lleguen a tener caídas como tal. Y muchos de estos riesgos se encuentran relacionados también con fármacos relacionados a caídas. Por ejemplo, los antipsicóticos, hasta el 40% de los pacientes con demencia tienden a utilizar un antipsicótico como tal. Y por otra parte, el riesgo de fractura de cadera en pacientes con demencia que utilizan antipsicótico puede llegar a aumentar hasta 1.8 veces. Los mecanismos son diversos, por ejemplo, la quetiapina tiene una relación directa con hipotensión en los pacientes, la olanzapina tiene una relación con sedación, así como la mayor parte de los mismos antipsicóticos. Los antidepresivos tienen una relación de riesgo de caída casi 1.5 veces a comparación de los demás, pero vamos a ver que hasta el 51% de los pacientes que tienen demencia pueden utilizar un antidepresivo más un antipsicótico de forma concomitante. Pero hay que recordar que generalmente el antidepresivo de primera elección que nosotros llegamos a utilizar en nuestros pacientes viejos tienden a ser los ISRS y esos se caracterizan por tener un impacto negativo en la salud ósea de los pacientes. Recordemos que simplemente son fármacos que son una causa directa de osteoporosis secundaria como tal. Por otra parte, los antidemenciales, como por ejemplo la memantina, tienen una relación directa con mareo, sobre todo en las primeras semanas que los podemos llegar a utilizar, y los inhibidores de acetilcolinesterasa tienen una relación con bloqueo cardíaco y bradicardia como mecanismo de mareo y caída como tal. Pero llama la atención el estudio que les había mencionado previamente de Matsuto, aunque es una población joven a final de cuentas, que ellos encontraron que generalmente el inicio en demencia leve en este tipo de pacientes de un inhibidor de acetilcolinesterasa generalmente tiende a disminuir el riesgo de caída de los pacientes. Y esto lo ven sobre todo porque lo relacionan de que es una demencia leve y que probablemente tiene cierta mejoría cognitiva el paciente que disminuye el riesgo de que lleguen a presentar alguna caída. Controvertido en el ámbito de los pacientes viejos a final de cuentas. La caída en los pacientes con demencia avanzada, que son pacientes que tienden, que mejor dicho, están postrados a final de cuentas, se modifica. Generalmente lo que se ha visto es que disminuye mucho el riesgo de caída en los pacientes debido a que tienen una pobre movilización o si acaso se llegan a mover por medio de una silla de ruedas a otros lugares, ¿no? Y este mismo fenómeno sucede en los pacientes centenarios, sobre todo en estadios de demencia moderada severa, pero que también tienen una patología articular como osteoartrosis generalizada que se relaciona con una menor movilidad. Pero cuando tienden a caer los pacientes, generalmente los mecanismos descritos son por medio de deslizamiento, ya sea por cambios conductuales disruptivos en los pacientes que se asocian a caídas, pero a pesar de que los pacientes tienen menor riesgo de llegar a presentar una caída, generalmente se ha visto que con una caída pueden llegar a tener una fractura de cadera debido a que tienen otros mecanismos totalmente diferentes en cuanto al ámbito de la pérdida de la densidad mineral ósea en los mismos, ya sea porque estén postrados. Por ejemplo, los pacientes que tienen una demencia de etiología vascular y que presentan una hemiplegia, generalmente del lado hemipléjico disminuye la densidad mineral ósea. Entonces, un paciente con una demencia avanzada, aunque tiene menor riesgo de caída, cuando la llegan a presentar generalmente tienen peores desenlaces a final de cuentas. Y hoy en día tenemos muchas herramientas que podemos utilizar para evaluar el riesgo de caídas en los pacientes. De hecho, tenemos alrededor de 20 o poco más de 20, pero prácticamente todas ellas toman en cuenta un factor como el factor cognitivo como un riesgo de caída también en los mismos. De tal forma que en la población que tiene una demencia, pues tal vez tiende a ser un poquito difícil aplicar debido a que los mecanismos de caída de cada una de ellas es totalmente diferente. Entonces, hay herramientas en específicas que se han llegado a desarrollar para cada una de las patologías cognitivas, tienden a predominar mucho las pruebas duales, lo que vuelve mucho más difícil el abordaje de riesgo de caídas en este tipo de pacientes. Entonces, como les mencionaba anteriormente, hay ciertos factores particulares para que los pacientes puedan llegar a presentar una caída como tal.
Pero la otra es que la mayor parte de los pacientes que tienen una patología cognitiva tienden a desarrollar un trastorno de la marcha con el paso del tiempo. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer generalmente tienden a tener alteraciones visoespaciales, lo que aumenta el riesgo de caída, pero generalmente el trastorno de la marcha que llegan a desarrollar tiende a ser mucho más tardío con la evolución de la misma enfermedad. En cambio, en aquellos pacientes con deterioro cognitivo vascular, generalmente la disfunción ejecutiva se presenta durante todas las fases, es una de las características, y el trastorno de la marcha tiende a ser mucho más temprano en comparación de los pacientes de enfermedad de Alzheimer como tal. La demencia por enfermedad de Parkinson, por mucho, son los pacientes que tienen mucho más riesgo de llegar a presentar una caída. Estos pacientes incluso se menciona en la literatura que hasta el 90% de ellos van a presentar una caída de forma anual. Entonces, ellos desarrollan prácticamente el trastorno de la marcha de forma muy temprana, pero también llegan a presentar disautonomía, sobre todo en relación con hipotensión como tal. La hipotensión sí puede ser ortostática, pero también la hipotensión puede estar relacionada con algunos medicamentos que pueden llegar a utilizar. Y por otra parte, fármacos como levodopa, carbidopa, se asocian también con una disminución de la densidad mineral ósea de los pacientes que aumenta el riesgo de fractura de los mismos. Entonces, por si fuera poco, los pacientes con demencia por enfermedad de Parkinson generalmente tienden a tener cierto fenotipo. Son rígidos acinéticos, tienden a tener alucinaciones, alteraciones posturales, y esto aumenta mucho el riesgo de caída, pero también pueden llegar a tener coexistencia con enfermedad de pequeño vaso, de tal forma que muchos tienden a ser demencias mixtas en relación con demencia por enfermedad de Parkinson más un deterioro cognitivo vascular. Los pacientes que tienen demencia por cuerpo de Lewy tienden a tener una disfunción ejecutiva y también visoespacial, presentan también disautonomía y pueden llegar a presentar hipotensión, como en el caso de la enfermedad de Parkinson, pero la otra es que las alucinaciones que llegan a presentar los pacientes se relacionan muy clásicamente con accidentes dentro del mismo hogar. La hidrocefalia normotensa, su característica es un trastorno de la marcha y también ellos pueden tener una disfunción frontal, que es una de las características. Entonces, como vemos, cada una de las patologías cognitivas tienen sus factores de riesgo para que lleguen a presentar caídas. Y cuando nosotros realizamos la pregunta, ¿por qué los pacientes con deterioro cognitivo tienen peores desenlaces en el ámbito de fractura de cadera? Pues mucho tiene que ver sobre todo con este factor, fragilidad. Muchos de los pacientes comparten ciertas características como alteración de la marcha, inestabilidad, sarcopenia, problemas articulares también, que conlleva a mayor riesgo de que lleguen a presentar caídas y por ende también fracturas. Y esto puede llegar a relacionarse también con discapacidad en los mismos pacientes. Ya sabemos nosotros que en el estado de fragilidad los pacientes tienen una disminución de la reserva fisiológica, pero la gran parte de las definiciones que nosotros llegamos a utilizar, utilizamos conceptos de físicos como tal, de tal forma que hoy en día también se reconoce que existiría una fragilidad cognitiva como tal. Por ejemplo, John Morley establece que por las características de la fragilidad cognitiva, por su naturaleza multifactorial, incluso debería ser considerado como un síndrome geriátrico. Por otra parte, los pacientes que tienen esta fragilidad física o este fenotipo de fragilidad física pueden llegar a tener alteración cognitiva por medio de ese mecanismo de fragilidad cognitiva. Comparten ciertos factores como depresión, baja actividad física y también fatiga, pero todos estos factores como tal pueden conllevar también al desarrollo de osteosarcopenia en los pacientes, que también se encuentra asociada a estado inflamatorio crónico o simplemente a factores de riesgo cardiovascular que pueden conllevar a mayor riesgo de deterioro cognitivo vascular y enfermedad de pequeño vaso como tal en los pacientes. Entonces, tratamos de buscar como una explicación por qué es la relación entre la cognición y el estado motor. Pues podemos relacionarlo directamente con el síndrome de riesgo cognitivo motor, en el cual se caracteriza por una marcha lenta y una queja subjetiva cognitiva en los pacientes. En población mexicana vamos a encontrar que tal vez la prevalencia va a ser cerca del 9% de la misma población vieja. Hay ciertos factores de riesgo asociados como diabetes, evento vascular cerebral, problemas cardíacos, depresión, una fuerza prensil baja y también alteración del sueño. Y como factores protectores, el clásico de que tenemos mayor educación a final de cuentas. Entonces, aquellos individuos que tienen este síndrome de riesgo cognitivo-motor, se ha visto que durante el paso del tiempo, casi una cuarta parte de los pacientes pueden llegar a evolucionar a un deterioro cognitivo leve y posteriormente una demencia. Existen varios mecanismos que se encuentran relacionados, desde un estado inflamatorio crónico, algunos neuropatología también que se puede encontrar relacionada, entre otros, ¿no? Y esta es la forma en que tratamos de buscar una relación entre cognición y la función motora también. Por ejemplo, en el estudio de Inchanti, se encontró que como factores predictores de deterioro cognitivo se encontraba la fuerza prensil baja, una velocidad de la marcha reducida y una alteración del balance también en los mismos pacientes.
Por otro lado, de una forma mucho más objetiva, se ha tratado de investigar en vivo la relación que tiene el beta-amiloide regional en el cerebro con la velocidad de la marcha en un grupo de personas adultos mayores con alto riesgo de demencia por medio de un estudio PET. Utilizaron 128 pacientes, que incluía pacientes que eran cognitivamente sanos y aquellos que tenían deterioro cognitivo leve, y se veía que generalmente existía mayor acumulación en algunas regiones como putamen posterior, putamen anterior, región occipital, precunio, cíngulo anterior también. Y estas regiones, o la mayor acumulación de beta-amiloide en estas regiones, se asociaban también con una velocidad a la marcha lenta, a final de cuentas. Entonces, los autores concluyen que la asociación entre la patología de la enfermedad de Alzheimer y la velocidad de la marcha proporciona una evidencia adicional sobre los posibles efectos regionales del mismo beta-amiloide sobre la misma función motora de los pacientes, que aumentaría el riesgo de caída como tal. Este estudio es muy interesante, que es el estudio de Rotterdam, porque buscaba una respuesta a la pregunta de qué impacto tiene la densidad mineral ósea en el estado cognitivo posterior. Tomó una muestra de 3.651 pacientes y tuvieron un seguimiento prácticamente a 10 años. El estudio inició como en el 2002 aproximadamente y algunos pacientes se llegaron a recabar hasta el 2010 aproximadamente y terminó en el 2020. Entonces, durante el lapso de este tiempo se veía que los pacientes que tenían una densidad mineral ósea baja generalmente tendían a tener mayor riesgo o llegaban a desarrollar riesgo de tener una demencia incidental con el paso del tiempo, hasta 1.2 veces a comparación del resto del grupo control. Entonces, ellos concluyen que los participantes con una densidad mineral ósea menor en el cuello femoral tenían más probabilidad de desarrollar demencia con el paso del tiempo. Ellos tratan de explicarlo por algunas hipótesis en relación al beta-amiloide, donde decían, o recuerden ustedes que el beta-amiloide no solamente se acumula en el sistema nervioso central, sino también en algunas otras áreas del mismo cuerpo, y ellos mencionan que tal vez el efecto que tiene el beta-amiloide en el hueso es aumentar la actividad osteoclástica y disminuir la actividad osteoblástica, aumentando el riesgo de fractura en los pacientes. Por otra parte, cuando tratamos de explicar la relación que tiene la demencia con la osteoporosis, concluimos en que muchas de las veces existe una multimorbilidad concordante, es decir, son dos patologías que suelen compartir factores de riesgo durante el resto de la vida como tal, ¿no? Entonces, de acuerdo al Lancet Commission de este año, hay ciertos factores relacionados con la osteoporosis, como los factores clásicos que se han llegado a escribir, que van desde depresión, y en este caso, con los medicamentos relacionados también a osteoporosis, como los ISRS, la inactividad física, la diabetes, el tabaquismo, también el consumo excesivo de alcohol y también se relaciona el aislamiento social como tal, entre otros factores también relacionados. Pero también se describe en la literatura que la deficiencia de la vitamina D tiene una relación también con problemas cognitivos y también con la osteoporosis, de tal forma que a final de cuentas existen factores de riesgo compartidos para ambos casos. Entonces, ¿por qué los pacientes que tienen, o mejor dicho, qué cambiaría o qué pasaría cuando un paciente tiene una caída y desarrolla una fractura de cadera como tal? Pues realmente, en cuanto al algoritmo que nosotros conocemos habitualmente, realmente no hay una modificación, pero muchas de las veces vamos a tener como ciertas características que van a complicar más la evolución de los pacientes. En este caso, por ejemplo, el manejo de los equipos multidisciplinarios tiene un grado de evidencia muy importante a final de cuentas, incluso es mayor en el caso de los pacientes con un grado de demencia, y los pacientes también se benefician de un procedimiento quirúrgico temprano. Pero también se va a ver que tiene ciertas características que generan un reto en el manejo de los pacientes que tienen fractura de cadera. El primero de ellos es el manejo del dolor, la evaluación del dolor como tal. El otro, que vendrá siendo que los pacientes pueden llegar a desarrollar más complicaciones a comparación de los pacientes que son cognitivamente sanos, como delirium o infecciones, y las decisiones que se pueden llegar a tomar en equipo como tal. Entonces, hoy en día tenemos muchas herramientas para realizar una evaluación cognitiva en los pacientes que tienen fractura de cadera, pero en la literatura la herramienta que más se tiende a utilizar en el ámbito de los pacientes con fractura de cadera es el 4AT, que es un tamizaje del estado cognitivo. Este prácticamente se realiza desde el servicio de urgencias. Es una herramienta de evaluación rápida, te valora delirium y deterioro cognitivo, y varios de los registros multicéntricos que existen hoy en día tienden a utilizar este tipo de tamizaje. La 4AT toma en cuenta el estado de conciencia, el estado de orientación del paciente, la atención y el cambio agudo o curso fluctuante que pueden llegar a experimentar los pacientes. Sin embargo, la verdad es que nosotros en nuestro medio tendemos a utilizar más las herramientas validadas que nosotros llegamos a tener. Por ejemplo, CAM, para el caso de delirium, Minicop como una prueba rápida para evaluar el estado cognitivo, Minimental o MOCA. Pero lo que sí se tiene que tener en claro es que en el caso de los pacientes siempre se requiere una evaluación más detallada posteriormente a la misma hospitalización. Sin embargo, para la toma de decisión es muy importante
saber cómo es el estado cognitivo de los pacientes de forma basal, pero muchas de las veces, incluso con la realización de una historia clínica apropiada, podemos darnos idea de cuál era el estado cognitivo del mismo paciente. Entonces, el manejo del dolor, pues prácticamente cumple las mismas recomendaciones. Tiene que ser un manejo de forma temprana, una vigilancia rutinaria y siempre se recomienda el manejo multimodal. El problema es que en algunos pacientes, sobre todo en aquellos que tienen una demencia moderada severa, una demencia avanzada, generalmente la valoración del dolor tiende a ser mucho más difícil. Pero la verdad es que la mayor parte de los pacientes con un problema cognitivo te van a entender escalas muy sencillas. Sin embargo, para este otro grupo que tienen demencia moderada severa o avanzada, podemos utilizar otras herramientas y una de las herramientas que se pueden llegar a utilizar con más frecuencia es precisamente PyNet. PyNet es una herramienta que utiliza 5 elementos que toma en cuenta respiración, vocalización negativa, expresión facial, lenguaje corporal y también capacidad de alivio de los pacientes para valorar el estado de dolor de los mismos pacientes. Entonces nos podrá llegar a orientar para el manejo de los mismos. Sin embargo, hoy en día existen muchas técnicas de bloqueo regional que se pueden utilizar desde los servicios de urgencias y es como la mejor recomendación. Estos nos permiten un mejor control del dolor, mayor tolerabilidad para la prehabilitación y también para movilización de los pacientes durante los mismos procesos de la misma hospitalización. Existen diversas técnicas, pero por ejemplo, una de las técnicas que se llegan a utilizar más hoy en día es precisamente el bloqueo de los nervios pericapsulares, los PENC como tal. Y nosotros sabemos que, a final de cuentas, este tipo de bloqueos beneficia mucho a los pacientes para el manejo de dolor. Los que lo hemos visto en los servicios de urgencias, pues la verdad es que nos ayuda mucho porque reducimos mucho el consumo de algunos fármacos que pueden llegar a aumentar el riesgo de delirio en los niños pacientes. Pero por otra parte, se ha visto que los pacientes que son cognitivamente sanos tienen hasta 9 veces mayor riesgo de desarrollar delirium dentro de la misma estancia intrahospitalaria. Desgraciadamente, tenemos pocos estudios que se tratan de enfocar precisamente en qué tanto impacto tiene un bloqueo regional en los pacientes que desarrollan delirio intrahospitalario, pero desde el servicio de urgencias como tal. Entonces, por ejemplo, Hernán y Leblanc y Jeep no encontraron un beneficio de estos bloqueos femorales desde los servicios de urgencias en relación a incidencia de delirio intrahospitalaria, pero por ejemplo, hay un estudio que se llama EduRapid que está desarrollando en Canadá y que es en gran cantidad de pacientes que probablemente nos va a dar más información al respecto. Esto en este escenario, hablando del aspecto de los pacientes que llegan al servicio de urgencias, que les voy a mencionar más adelante en el posquirúrgico, que prácticamente son resultados totalmente diferentes. Delirium como tal es la primera complicación intrahospitalaria de los pacientes que tienen fractura de cadera y el delirium intrahospitalario es predictor de mortalidad. Tiene una relación directa también con mayor estancia y mayor patología cognitiva a futuro. Se ha visto que aquellos pacientes que tienen demencia y que tienen hasta 3.5 veces mucho más riesgo de llegar a desarrollar delirium sobreagregado durante la misma hospitalización. Un estudio muy interesante que realizó Fretter, él encontraba que generalmente en su estudio epidemiológico el delirium más frecuente que se llegaba a encontrar era en fase prequirúrgica principalmente, con cerca del 50% de los pacientes que lo llegaban a desarrollar. Es controvertido porque para algunos otros doctores el posquirúrgico incluso es mucho más frecuente a comparación del prequirúrgico, varía mucho en la literatura realmente, pero Fretter encontraba que hay algunos factores de riesgo más conocidos en este tipo de pacientes. Factores de riesgo que conocemos muy bien nosotros como el estado cognitivo previo, si había consumo de alcohol previo, si hay uso de algún medicamento o algún fármaco con efecto anticolinérgico, problemas metabólicos como infección, deshidratación, retención aguda de orina o estreñimiento, así como factores ambientales y dolor, que pueden llegar a afectar, a final de cuentas, aumentar el riesgo de delirium en los pacientes. Hay que reconocer que el delirium como tal no es una causa de retraso de un procedimiento quirúrgico y por otra parte, la aplicación rutinaria de la evaluación geriátrica integral nos permite disminuir el riesgo de delirium en los pacientes, sobre todo porque nos permite identificar de forma temprana desde los servicios de urgencias qué factores podrían llegar a influir en el desarrollo de delirium en los pacientes. Nosotros, en el registro multicéntrico de fractura de cadera, encontramos que hasta el 22% de los pacientes que ingresan tienden a desarrollar delirium y sobre todo la principal fase es en fase prequirúrgica, casi un 80% de los mismos es en esta fase. Las intervenciones multidisciplinarias desde los servicios de urgencias tienen mucha evidencia. Por ejemplo, Mork en este estudio encontró que cuando se realizaba una intervención que incluía un tamizaje rutinario de delirium, con mejorar las condiciones metabólicas como hipoxemia, hidratación, manejo de continencia, manejo de dolor, nutrición, movilización temprana y terapia física, disminuye el delirium de un control de un 48% de los casos hasta su intervención, que fue un 10.1% de los casos.
Mismos resultados en otro tipo de estudios donde se veía que también las intervenciones multidisciplinarias disminuían el riesgo de delirium como tal, y también evaluado por otros tipos de metaanálisis en los cuales se encontraba que había un claro beneficio de las intervenciones multidisciplinarias en los pacientes, ¿sí? Hay un delirium que se describe muy poco en la literatura, pero se llega a mencionar, que es el delirium intraoperatorio, que es aquel que justamente se produce cuando el paciente se encuentra en la sala de cirugía. Generalmente se considera que estos pacientes llegan a tener un deterioro cognitivo basal. Hay poca información al respecto, pero se considera que tiene que influir mucho las técnicas anestésicas para el desarrollo de este tipo de delirium. Hay otros factores también asociados, como tal vez el manejo del dolor, privaciones, hipotensión transquirúrgica y tiempo de cirugía. Mucho no relacionado sobre todo con el tiempo de cirugía que se encuentra relacionado con este delirium intraoperatorio. El delirium postoperatorio, en este caso, es el más descrito en la misma literatura. Es aquel que se produce en los primeros 5 días tras el procedimiento quirúrgico y la prevalencia puede ser de un 20% hasta un 45% tras la fractura de cadera. Por eso les menciona que llega a variar mucho en la literatura, si cuál es el más prevalente, si el prequirúrgico, el preoperatorio. Y por otro lado, vamos a ver que generalmente este es un fuerte predictor de demencia. Se relaciona directamente con una fragilidad cognitiva en los pacientes. Y hay varios mecanismos relacionados, desde el estado inflamatorio, hipoxia, hipotensión transquirúrgica, pero también se ha visto que puede existir una estimulación del nervio vago en los pacientes. Pero lo que les mencionaba anteriormente, que es un predictor de demencia, vamos a ver que de acuerdo a algunos estudios, como por ejemplo el metaanálisis del Lee, que incluía 6 estudios, encontraba que la demencia incidental tras el egreso del paciente puede llegar a aumentar hasta 9 veces mayor riesgo de que los pacientes tengan una demencia en el paso del tiempo, ¿no? Hay otro estudio, que es el de Pereira, que también fue un metaanálisis que incluyó 6 estudios, pero aquí tal vez lo importante es que generalmente estos estudios iban de 6 meses a 5 años de seguimiento y encontraba que los pacientes que llegan a presentar delirium postquirúrgico tendían a tener o desarrollar una demencia incidental hasta 12 veces mayor riesgo a comparación de la población control como tal. Entonces, estos pacientes que llegan a desarrollar delirium postquirúrgico son pacientes que idealmente debemos de llegar a revalorar nuevamente en la consulta externa y realizar un protocolo cognitivo porque probablemente, o una de dos, es un paciente que tenía un deterioro cognitivo leve que no se había identificado, simplemente que era un paciente con alguna demencia que es muy frecuente que nos llegue a pasar en nuestro medio, que lo normaliza la misma familia, ¿no? Entonces, Pereira establecía 3 preguntas que se me hicieron muy interesantes. La primera de ellas decía, ¿qué tanto podría llegar a impactar las medidas preventivas para el desarrollo de delirium en los pacientes con fractura de cadera? O sea, para disminuir el riesgo de delirium postquirúrgico. La otra es qué tanto influye en la neuropatología comórbida. Es decir, muchos pacientes se encuentran en tal vez una fase preclínica de enfermedad de Alzheimer y probablemente todos estos factores inflamatorios tienen una relación directa con mayor desarrollo de problemas cognitivos a futuro. ¿Y qué tanto tiene que ver el estado inflamatorio en los mismos pacientes como tal? Entonces, en cuanto a la relación del delirium postquirúrgico, esta última pregunta ya se ha tratado de estudiar. Entonces, se ha visto que generalmente los pacientes que tienen niveles elevados de interleucina 6 antes del procedimiento quirúrgico o al momento de ingreso al servicio de urgencias, generalmente se relaciona con mayor riesgo de que lleguen a desarrollar delirium postquirúrgico. Esto tiene que ver mucho con la fragilidad cognitiva de los individuos, pero también depende mucho del tipo de cirugía que se vaya a realizar. Por ejemplo, se ha descrito más en fractura de cadera y en cirugías cardíacas como tal, ¿no? La verdad es que los intervalos de confianza no son muy buenos, pero bueno, al menos hay una tendencia que tenga que influir. Ya hoy en día también existen diversos modelos predictivos de delirium postquirúrgico en los pacientes con fractura de caderas. Uno de ellos es, por ejemplo, el modelo de Kim. Y el modelo de Kim toma en cuenta 9 factores de riesgo, que va de un score de 0 a 20. Y este tipo de modelos tiene un área bajo la curva de 0.77, que realmente no es nada malo, y te pueden ayudar para predecir de los pacientes que te pueden llegar a desarrollar delirium postquirúrgico como tal. El tipo de anestesia, que siempre va a ser como la pregunta pivote o una de las grandes dudas que tenemos, porque es muy debatible todavía, si es conveniente realizar una anestesia neuraxial o general en el caso de los pacientes con fractura de cadera. En los demás cambia totalmente diferente, es totalmente diferente la literatura. Pero, por ejemplo, este metaanálisis que incluía 10 ensayos clínicos aleatorizados con una muestra de 3.968 pacientes, que buscaba investigar el impacto de diversos regímenes de anestesia en el delirium postquirúrgico asociado a complicaciones. Se encontraba que, por ejemplo, el tipo de anestesia no influía en la incidencia de delirium postquirúrgico,
tampoco influía en el tiempo de estancia intrahospitalaria en los pacientes y tampoco tenía una relación directa con mortalidad intrahospitalaria a los 30 días y 90 días. Entonces, ellos terminan concluyendo que no hubo diferencias significativas detectadas en delirium postquirúrgico ni otros resultados en su análisis. Si ustedes recuerdan, hay un autor Griffin, que es el que, bueno, el grupo de Griffin fueron los que participaron para lo de las guías de anestesiología, y ellos justamente era lo que debatían, que tal vez era más conveniente realizar un procedimiento quirúrgico temprano a los pacientes que buscar condiciones para mejorar para realizar un bloqueo neuroaxial como tal, ¿no? O una anestesia neuroaxial como tal. Entonces, es muy debatible esa parte realmente en el concepto de pacientes con fractura de cadera. Otro metaanálisis que incluía 18 ensayos clínicos aleatorizados con 3.361 pacientes, pero yo solamente les voy a mencionar el análisis en relación a la fractura de cadera. No encontraron que hubiera una diferencia entre la anestesia neuroaxial contra la general en relación al delirium postquirúrgico, igual que el otro estudio que les había mencionado, pero en este caso, lo interesante es que aquí, cuando agregaban un bloqueo regional, es decir, un bloqueo como el PENG, por ejemplo, disminuye el riesgo de delirio en los pacientes, ¿sí? Entonces, ellos concluyen que el estudio sugiere que el uso de anestesia regional, más un bloqueo regional, disminuye la incidencia de delirio postquirúrgico, más como un control del dolor como tal. Entonces, este mismo bloqueo, independientemente del tipo de anestesia, en concurrencia realizó un metaanálisis que incluye 49 ensayos clínicos aleatorizados con 3.061 pacientes en el estadio postquirúrgico, y ellos veían que generalmente la implementación del bloqueo regional postquirúrgico o durante el procedimiento quirúrgico disminuye el riesgo de que los pacientes llegaran a desarrollar delirium postquirúrgico como tal. Entonces, parece que es una muy buena alternativa para nuestros pacientes a final de cuentas, pero también el bloqueo desde los servicios de urgencias nos ayuda mucho para el control del dolor y movilidad de los mismos pacientes. Neumonía intrahospitalaria es la segunda complicación más frecuente tras el delirio en los pacientes que tienen fractura de cadera. Generalmente se llega a desarrollar sobre todo en la fase posquirúrgica y se ha descrito en la literatura una prevalencia de 3.5 hasta 15.2% de los pacientes. Pero tristemente, en los pacientes que tienen demencia, generalmente aumenta el riesgo de que lleguen a desarrollar una neumonía intrahospitalaria hasta 2.3 veces tras el mismo procedimiento quirúrgico. Para esto, el gran problema que nosotros llegamos a tener en los pacientes, sobre todo con demencia moderada, severa o avanzada, es identificar de forma temprana los pacientes que tienen una neumonía como tal. Sabemos que generalmente las manifestaciones son mucho más atípicas y podemos llegar a tardar más en detectar estos tipos de alteraciones como tal. Entonces, también algunos autores han tratado de desarrollar algunas escalas predictivas para detectar los pacientes que podrían llegar a desarrollar una neumonía intrahospitalaria en el ámbito de fractura de cadera, y una de ellas es precisamente la escala de TANC como tal. Entonces, otros metaanálisis muestran que generalmente los pacientes con demencia tienen hasta 1.4 veces mucho más riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias y el riesgo de infección en general hasta 1.5 veces a comparación del resto de la población. El tipo de procedimiento en relación a cognición influye mucho, sobre todo aquellos pacientes que tienen fracturas intracapsulares. Le pueden llegar a ofrecer una hemiartroplastia de cadera en pacientes sobre todo que son frágiles o con baja expectativa de vida, sobre todo en nuestros pacientes con demencias ya moderadas, severas o avanzadas, ¿no? En este caso, la artroplastia total de cadera se ofrece más a los pacientes que tienen mejor expectativa de vida, son más autónomos y generalmente este tipo de procedimientos se relaciona más con mayor calidad de vida en los pacientes. El gran problema que tenemos en los pacientes con demencia es que generalmente la artroplastia total de cadera en relación a demencia por todas las causas se relaciona con mayor riesgo de luxación de la prótesis, hasta 2.6 veces a comparación de la población que es cognitivamente sana. Hay un estudio que se llama Studio Health y ellos encontraban que buscaban qué tanta reintervención se tendría que realizar en los pacientes que tenían una hemiartroplastia, una artroplastia total de cadera, y encontraban que en ambos casos era cerca del 8%. A 2 años no encontraron ninguna diferencia en cuanto al riesgo de luxación. Sin embargo, el gran problema que tuvo este estudio es que excluyó a los pacientes que tenían demencia, ¿no? Pero es muy claro, los pacientes con demencia tienen mucho más riesgo de luxación de prótesis como tal. Entonces, a final de cuentas, lo importante aquí es que muchas de las veces nuestros compañeros traumatólogos pues, no toman en cuenta este tipo de aspectos, y nosotros como equipo de multidisciplinario, pues ideales nosotros hablarles o realizar un equipo con ellos para dar la recomendación a final de cuentas y siempre individualizar el manejo en los pacientes a final de cuentas, ¿no? Hay un estudio que buscaba ver si había una diferencia entre los pacientes con demencia que se realizaba un procedimiento quirúrgico contra los que no se realizaba un procedimiento quirúrgico, que es muy frecuente que nos llegue a pasar a nosotros. Un número significativo de 56.209 pacientes
se encontró que generalmente los pacientes que se realizaba un procedimiento quirúrgico tendían a tener menos mortalidad a comparación de los pacientes que no se realizaba un procedimiento quirúrgico, tanto en demencia leve, así como en una demencia moderada severa. Entonces, ellos concluyen que en este estudio de corte de beneficiarios de Medicare que viven en la comunidad y que viven con demencia, el tratamiento quirúrgico tiene un claro beneficio para las personas que viven con demencia y que tenían fractura de cadera, ¿no? Que de repente es uno de los grandes problemas que tenemos, que no lo superen. En relación a rehabilitación y demencia, Bastán, con una muestra de 116 pacientes con fractura de cadera, encontraba que generalmente los pacientes que tenían demencia tenían peor recuperación funcional a comparación de los grupos controles, un 10% contra un 73% de los mismos. Y generalmente los factores que más se llegaban a describir es sobre todo el tipo de demencia, si tenían cambios conductuales los pacientes, el estadio de la demencia y otros factores que ya conocemos como el estado funcional previo al paciente, la presencia de multimorbilidad o soporte social tienen también un impacto que puede llegar a tener que ver con la rehabilitación. A final de cuentas, todos los pacientes con un problema cognitivo se les debe ofrecer una rehabilitación física y también terapia ocupacional, pero simplemente el hecho de tener demencia para muchos de los pacientes se relaciona con mayor riesgo de tener una pérdida de la capacidad de poder caminar a futuro. Otros metaanálisis que se han llegado a desarrollar en relación a los equipos de rehabilitación, se ha visto que el beneficio que pueden llegar a tener los pacientes con demencia tras el egreso es que disminuye el delirium posegreso, como lo mencionan ellos, y es un factor protector a final de cuentas. Pero la verdad es que la evidencia en respecto a la funcionalidad de los pacientes está muy limitada en este tipo de servicios, y esto tiene que ver porque hay pocos estudios y generalmente la población que llega a ver tiende a ser muy heterogénea realmente, ¿no? En prevención secundaria, en relación a la fractura de cadera, se ha visto que el tratamiento tiene un beneficio a final de cuentas también en estos pacientes. Tomamos en cuenta que son pacientes que tienen mucho más riesgo de que lleguen a presentar una caída y que lleguen a desarrollar complicaciones a largo plazo. Entonces, en los pacientes también con demencia se debe ofrecer también una prevención secundaria en ellos. Pero la verdad es que se entiende que hay ciertas condiciones medias complicadas que pueden llegar a suceder, ¿no? Por ejemplo, un autor, Mosfeld, él establecía que los pacientes centenarios que tenían una fractura de cadera, en relación con los pacientes no centenarios, generalmente se les ofrecía menos probabilidad de tener un tratamiento como prevención secundaria. Y es cierto, la verdad es que hay pocos estudios que avalen el beneficio de la prevención secundaria tras los 90 años de edad de los mismos pacientes, pero a final de cuentas tenemos que individualizar por medio de la evaluación geriátrica integral y la expectativa de vida de los pacientes. Prevención de caídas, hay muchos protocolos para prevención de caídas en los mismos pacientes que se pueden llegar a utilizar, pero siempre la realización de una valoración geriátrica integral nos ayuda para individualizar y disminuir el riesgo de caída en los mismos pacientes de forma particular. La calidad de vida de los pacientes con un problema cognitivo tras el egreso se ha visto que tiende a disminuir sobre todo en los primeros 4 meses tras el egreso. Es muy difícil valorar la calidad de vida en los pacientes con demencia, sobre todo en estadios avanzados, debido a que es subjetivo, pero siempre el manejo multidisciplinario termina beneficiando a estos pacientes. Y ya en relación a mortalidad, pues por ejemplo Mitchell, en un estudio importante, encontró que los pacientes que tenían una demencia tenían mayor riesgo de mortalidad en comparación de los individuos que eran cognitivamente sanos. Para esto tenemos varias escalas que podemos llegar a utilizar como para determinar el riesgo de mortalidad de los pacientes. Una de ellas, la más usada, es la de Nottingham como tal, que ya hoy en día ya es validada a 30 días y también a 6 meses. Y es claro que los pacientes que tienen un problema cognitivo como alguna demencia, la mortalidad va aumentando con el paso del tiempo. De hecho, se escribe en la literatura que la mortalidad puede ser hasta el 50% tras el egreso al año aproximadamente. También tiene que ver el estado inflamatorio de los pacientes. Por ejemplo, en el estudio de Baltimore se encontró que los pacientes tras 2 meses del egreso y que tenían niveles elevados de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, tendían a tener mayor mortalidad a comparación de los grupos control. Y ya para finalizar, les quiero mencionar que también se describe en la literatura una toxicidad por cobalto, y es que se ha descrito que algunas prótesis de cobalto que anteriormente se utilizaban ya hoy en día se siguen usando, pero tal vez con diferentes características, se ha visto que tiene una relación también con neurotoxicidad. Se relaciona con inductor de neuropatología comórbida, es decir, pacientes que tienen tau patológico o beta amiloide patológico pueden llegar a tener una mayor progresión a comparación del resto de los pacientes. Esto se ha visto más sobre todo en modelos animales. Las manifestaciones tienden a ser muy vagas, pero en el caso de este tipo de prótesis, lo que hace como recomendación los autores es que se midan los niveles séricos de cobalto y también a nivel urinario. Entonces, para concluir, debido al envejecimiento poblacional, el deterioro cognitivo y la fractura de caderas son patologías comunes que pueden coexistir con un impacto negativo en la persona adulta mayor.
Las personas adultas mayores con demencia tienden a tener resultados adversos tras la fractura de cadera y la intervención multidisciplinaria mejora los resultados. Los individuos con delirio posquirúrgico tienen mayor riesgo de desarrollar una patología cognitiva a futuro y deberían reevaluarse tras la misma hospitalización. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Octavio. Excelente presentación y sobre todo toda la información que se virtió. Excelente. ¿Algún comentario extra, Octavio? No, realmente no. Yo creo que tal vez hacer hincapié, sobre todo en los pacientes que llegan a desarrollar delirio intrahospitalaria, que se realice un protocolo cognitivo, porque muchos de ellos van a tener deterioro cognitivo realmente. Y tal vez muchas de las veces lo pasamos como de liso, pero sí podemos aquí intervenir en muchos factores para que no vayan a progresar a final de cuentas. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues muchos mensajes muy claros. La relación, la frase que comentaste sobre son amistades peligrosas, la demencia y la fractura de cadera. No sé si hay alguna pregunta, lo pueden escribir por el chat. Bien, este QR que estás compartiendo, Octavio, es para descargar los artículos en la que te basaste. Lo acabo de quitar, pero déjenlo pongo. Sí, es correcto. Sí, pues se pueden meter a una nube ahí que siempre al final dejo un QR y pueden descargar los artículos si les interesa. Excelente, pues ahí felicitaciones, muy buena ponencia. No sé si tengan A alguna ver, Octavio, pregunta. una pregunta, en este caso, el tema es que el paciente llega ya fracturado, ¿no? Y con demencia. Mencionaste también, no quisiera redundar en lo que ya comentaste, pero valdría la pena reforzar cuál sería el método diagnóstico de elección, ya sea el tamizaje o la encuesta. Ya lo mencionaste, pero sería importante retomarlo. Realmente la recomendación que se hace, porque siempre el evaluar el estado cognitivo de los pacientes que se encuentran hospitalizados es muy sesgado, pero la recomendación que se realiza siempre es que tengamos alguna prueba cognitiva basal y que nosotros después, posterior a los 3 meses o 6 meses, volver a hacer una nueva valoración de los pacientes. Porque hay un sesgo de memoria en los pacientes, o sea, pueden recordar algunas partes de las pruebas, etcétera, pero siempre se recomienda que tengamos una prueba basal. En el contexto de fractura de cadera, la verdad es que la prueba que más se describe es precisamente la que le decía, la 4AT. Entonces, es la prueba que más se ha llegado a desarrollar, pero la verdad es que siempre se pide que tengamos una validación en nuestro medio y tal vez por rapidez, la prueba más rápida que podemos llegar a aplicar nosotros vendría siendo un minicoc como tal, ¿no? Pero obviamente si podemos hacer minimental o moca, de acuerdo a el estado de solidaridad de los pacientes, sería lo ideal, ¿no? Pero no siempre podemos, la verdad es que no siempre podemos entretenernos unos 15 minutos ahí en aplicar una prueba cognitiva a fondo, ¿no? Entonces, pruebas rápidas es lo que se recomienda. Un minicoc tal vez sería la primera elección. Y el historial clínico, que a final de cuentas te lo va a dar la misma valoración geriátrica integral. Sobre todo esto con el concepto de que muchas de las veces tú vas a hablar con el traumatólogo y le vas a decir, mira, ¿sabes qué? Es un paciente que tiene una demencia, tal vez no sería muy factible que realices una artroplastia total de cadera porque se te va a luchar a final de cuentas, ¿no? Claro. Sí, importante participar en esas evaluaciones interdisciplinarias para poder apoyar la decisión quirúrgica o no quirúrgica. Entonces, en alguna parte de felicitarte y mencionarte que muy buena ponencia, nos hacen una pregunta. Dice, ¿el tema cognitivo con relación a la fractura de cadera se refiere a los posquirúrgicos? No necesariamente, pero te dejo la respuesta. Si se refiere a los posquirúrgicos, no, la verdad es que es en general, ¿eh? O sea, lo que más se ha descrito en la literatura en término posquirúrgico es más bien el delirium como tal, ¿no? Es lo que más se ha descrito como factor para demencia incidental a final de cuentas. No sé si se refiere a eso la pregunta. Sí, yo creo que sí. Ahí. Y te hacen solicitan tu opinión sobre el retiro o continuación de antidemenciales en el pre o en el postquirúrgico, nuestro compañero Joel Cortés. Ay, muy buena pregunta. La verdad es que teóricamente no se deberían de retirar. O sea, deberían de continuar todavía los tratamientos para evitar como las supresiones. La verdad es que es muy raro. Yo nunca he visto un problema de una supresión de este tipo de fármacos, pero la recomendación es continuarlos a final de cuentas, no suspenderlos.
Creo que donde viene de repente el mayor problema son los pacientes con Parkinson, con demencia por enfermedad de Parkinson, ¿sí? Que ahí sí es un problema manejar sobre todo los fármacos relacionados con la enfermedad de Parkinson porque les pega mucho a los anestesiólogos algunos tipos de fármacos que pueden tener ciertas interacciones con las anestesias que puedan utilizar. O de repente cuando se suspende algunos medicamentos, por ejemplo, levodopa, carbidopa a grandes dosis, pues ahí tal vez la opción sería manejar parches de rotigotina en los que llegan a tener algún ayuno o alguna indicación como tal, ¿no? Pero en general los antidemenciales es continuarlos. Tienes que volver a revalorar realmente, ¿no? Después. Y más en estos que los utilizas en apoyo para el manejo de las manifestaciones neuropsiquiátricas también, ¿no? Ah, es correcto. Nos hacen, nos hacen otra pregunta, aparte de que agradecer la ponencia. La 4AT se puede utilizar extrahospitalario. Yo no he encontrado algún estudio que se maneje en ese ámbito. De hecho, es más utilizado en ámbito de urgencias realmente. Pero yo creo que sí se podría. Aquí la cuestión es que no hay como validaciones todavía en nuestro medio hasta lo que yo tengo entendido. La 4AT hay, de hecho, para lo del registro multicéntrico de fractura de cadera, nosotros queremos hacer una validación de Nottingham, de la escala de Nottingham de mortalidad. Y hay un autor que se llama Ian, se apellida Ian, es inglés, y con él hablamos sobre todo para pedir la autorización para poder hacer la validación de Nottingham. Entonces él mencionaba que, por ejemplo, en el registro que llevan ellos, el escocés, pues llegaron en consenso que la mejor sería este tipo de prueba, la 4AT, sobre todo para la aplicación en el ámbito de un servicio de urgencias, porque es rápida, no tarda nada prácticamente en realizarla y te da buenos resultados a final de cuentas. Pero Claro. a lo que yo tengo entendido, no hay una validación en nuestro medio, pero él me comentaba que incluso se hizo la traducción por latinoamericanos a final de cuentas, o sea, que en algún momento sí debe existir una validación como tal. La verdad lo desconozco. Es que bueno que se está haciendo esta validación en México, en Nottingham, y pues ya nos comentarás en algún, ya sea en el Congreso Geriatrims o en algún lado, estos resultados. Ujú. Nos pregunta también la doctora Gaby Jiménez, perdón, que referente a lo que comentaste sobre el riesgo de adquirir neumonía en los pacientes con fractura cadera, preguntan si son susceptibles más bien por las cuestiones generales, entiendo yo como que es más bien por la fractura o por la postura. No sé qué opines o si entendiste la pregunta. La verdad es que lo relacionan más por la inmovilidad, ¿eh? O sea, generalmente los pacientes con demencia tienden a tener más inmovilidad y muchas de las veces tienden a utilizar antipsicóticos de forma hospitalaria y aumenta mucho más el riesgo de neumonía. Es lo que sustentaban los autores que realizaron el metaanálisis que les mencioné previamente. O sea, por inmovilidad y por fármacos asociados a sedación. El uso de omeprazol crónico también, ¿no? También. Ajá. Bien, te agradece Estefanía también la ponencia y te pregunta si has notado algún aumento en la incidencia del síndrome post-cementación en pacientes con demencia moderada. Ah, muy buena pregunta, lo comentamos con la doctora Grushenska en su presentación también. La verdad es que no he encontrado alguna relación como tal. En el Sí, caso de no. mi hospital, no, Lo que prácticamente no. comentó la doctora Grushenska, si me permite, Stavo, Ujú, era de claro. que pareciera más bien algún tipo de idiosincrasia y de la cantidad, no tanto el componente que tuviera demencia, ni siquiera la edad. Solamente sí hacía énfasis en estar bien al pendiente del síndrome de cementación en estos pacientes, ¿verdad? Que estuviéramos al pendiente, porque a veces ni el ortopedista y mucho menos los clínicos sabemos que existe, pero los que se dedican a la ortogeriatría, como es tu caso y algunos otros, pues yo creo que lo tienen muy presente en cada evaluación, o lo se debería tener muy presente en cada evaluación, ¿no? Ujú, es correcto. ¿Qué opina? Esta pregunta también ética. Dice, ¿qué opinas sobre la cadera colgante en pacientes con deterioro cognitivo GDS-7? Creo que es muy debatible, sí se podría, ¿eh? A final de cuentas, el Gilde Zoom, que vendría siendo la cadera colgante, está, pues, más que nada considerada sobre todo como un medio paliativo a final de cuentas. O sea, sí se puede llegar a revisar en pacientes que tienen ya una demencia avanzada, que tal vez los pacientes no tienen prácticamente nula posibilidad de que se vuelvan a recuperar o caminar a final de cuentas, pero sí se puede llegar a realizar. A final de cuentas es un medio paliativo para quitarles el dolor. Es válido. Sí, sí, yo creo que de acuerdo. De hecho, también se ha analizado en estos pacientes con una demencia avanzada que prácticamente el GD7 ya son dependientes prácticamente. Tal vez no someterlos a un riesgo quirúrgico
A lo mejor no es el riesgo el beneficio y tal vez la disminución de las complicaciones pueden ser a través de la Kirleston, ¿no? Es correcto. De hecho, Sí, hablando de eso de funcionalidad, la verdad es que busqué de forma intencionada, o sea, todas estas escalas en relación a funcionalidad, en relación a problemas cognitivos, PAS, GDS, CDR como tal, todas estudian en particular con un tipo de patología cognitiva como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, la evolución de una enfermedad de Alzheimer va a ser así, paulatina, ¿no? Entonces, intenté buscar si había algo relacionado, por ejemplo, en cuanto a un paciente que tuviera una patología cognitiva y que tuviera un cambio, sobre todo por fractura de cadera, porque la fractura de cadera, a final de cuentas, cambia el rumbo del paciente que tiene demencia. O sea, generalmente tiende a postrarlo en la mayor parte de las veces. Entonces, muchas de las veces nosotros nos basamos en la funcionalidad o clasificar la funcionalidad, o mejor dicho, el estadio de la demencia en relación a la funcionalidad del paciente. Entonces, no encontré una escala que se pueda como adaptar a estas necesidades en relación a la modificación de este rumbo de los pacientes, a final de cuentas. O sea, es medio controvertido, pero muchas de las veces, a final de cuentas, a los pacientes que tienen fractura de cadera, tras la fractura de cadera, como no se logran levantar, terminan siendo clasificados como avanzado, a final de cuentas. Pero muchas veces, cognitivamente, no están tan mal realmente. sí, a veces mal clasificados, ¿verdad? Ujú, Ajá, tienes toda la no razón. hay una escala que haya encontrado en relación a eso. Bien. Excelente, pues creo que son todas las preguntas. Octavio, excelente ponencia. Recomendable que la recomienden a las personas que no la lograron ver, pero también con sus compañeros de ortopedia. Creo que son temas que deberíamos manejar en conjunto, los que trabajan o trabajamos con ortopedistas en estos pacientes, pues importante compartir el conocimiento.